Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos Arena 6. Y sí, seguimos con los mazos para las diferentes arenas. Recuerda que estamos con todas las arenas, ya solo nos falta la 5 y la 4. Sí, lo estoy haciendo de manera descendente, así que si necesitas mazo para arena 7, 8, 9, 10, 11, cualquier arena, vas a conseguir todos los demás mazos en el canal a través de las listas de reproducción. Pero sin más, estamos con la arena 6, donde vamos a probar un masito interesantísimo que lo voy a probar en mi cuenta grande en desafío. Y bueno, panitas, tenemos acá el mazo. Es un Miner Control. Si no tienes al señor minero y no tienes al tronco, te voy a decir las variantes. En el caso del señor minero, puedes colocar un montapuercos o puedes también colocar un barril de duendes y va a estar muy bien. En vez del tronco puedes poner unas flechas o un barril de bárbaros. El barril de bárbaros, si lo tienes a un buen nivel, perfecto. Un nivel más o menos alto, más o menos a tu nivel de Torre del Rey o un poco más, estaría perfecto. Pero bueno, tenemos bola de fuego, minero, tronco, espíritu de fuego. Como ven, ciclamos bastante rápido. Valquiria y mosquetera. La verdad, dos cartas que juntas van de maravilla. Y además eso, torre infierno para defender cualquier tanque así loco, como por ejemplo una P.E.K.K.A. Y además eso, los Larrys, que nos ayudan también a ciclar y a distraer y defender. Recuerden, como siempre, acá en la parte de abajo les voy a estar dejando alternativas a este mazo por si no tienen estas cartas a buen nivel o quieren algún otro tipo de mazo porque capaz no les gusta más el Miner Control y no sé, les gusta un Lockbait o un Beatdown o yo que sé, algún otro tipo de mazo. Se los voy a estar acá, van a estar aquí abajo, debajo de mi camarita y linda bella cara. Vamos ahora contra Juancho 16, contra el señor Juancho. Ok, Miner Control es ir de a poco, señores, es ir poco a poco, tranquilamente, con cariño, con calidad, ir haciendo daño poco a poco. Hay que defender, te pueden sacar cosas como estas, o bueno, en el caso de arenas, ahí dudo que te saquen así, pero mientras vayas subiendo de arena, te van a ir sacando un poquito de cosas más rancias, sinceramente, y puede que te llegue a costar, pero no es tan difícil. Créanme, o sea, simplemente es cuestión de no equivocarse. El único problema que yo puedo decir de este mazo es que te equivocas una vez y la vas a pagar caro. O es lo más probable. Capaz puede que no la llegues a pagar tan caro, pero es lo más probable. Y bien, como nosotros vamos haciendo daño poco a poco, la idea es con una mosqueterita que pega una vez, el minero pegando, el espíritu de fuego y así con cositas vas lanzando, pum, y vean cómo vas haciendo daño. Acá, por ejemplo, me salió un chispitas. Esto ya cuando vayan más arriba de arena 6 obviamente les va a salir el chispita. A mí me gusta con este tipo de mazos que no tienen zap ni nada por el estilo, ir haciéndole daño de una vez a la torre e ir haciéndole daño al chispitas. Aquí con una torre infierno podemos ir defendiendo y nosotros tranquilamente con esa torre infernal, miren cómo hemos defendido todo lo que lanzo atrás. Ponemos unos Larrys, listo. Y puse los Larrys mal, porque les puedes poner los Larrys bien en el medio y está en los 3 puntos. O sea, así, hacen los Larrys así, el chispitas tiene que moverse para dispararle los 3 y no le daba tiempo de defenderlo. Entonces, ponemos acá Valkyria, tranquilamente, pum, bien defendido, chill. Por eso me gusta mostrar estos mazos en desafíos para que vean cómo puede servirles a ustedes. No solamente para la arena que estamos hablando, en este caso la arena 6, sino también todas las demás arenas que están más adelante. Entonces, acá bien, ese espíritu de fuego pega, que es algo que me gusta mucho a mí. Y le meto un tronco predict que es increíblemente bueno. Qué buen tronco predict me acabo de lanzar, Juancho, lo lamento. A casita esa torre. Qué buen tronco predict. Entonces volvemos con la bola de fuego, así le vamos haciendo daño. Nosotros vamos preparando ya el ciclado. Preparando acá, si me saca... buen cohete. Ok, no me imaginé que el señor tuviera cohete. Pero acá va lo que yo les hablo aquí, que es poner esto así. Vean cómo no le da tiempo a los bárbaros. Y vean cómo defiendes bastante bien todo eso. Perfecto, maravilloso. Magnífico, un espíritu de fuego acá esto. Y nosotros simplemente con esto ponemos un minero acá. Pongo una mosquetera aquí, esta acá así, para protegerla. Bien, Valkyria. Ok, bien, todo perfecto, todo maravilloso. Un tronquito acá. Bien, y el trío de mosqueteras que me estoy lanzando aquí es increíble. Mira, tuc, 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 tuc. No tomamos la torre por falta de tiempo. Estoy muy seguro que nos da un poquito más de tiempo y yo terminé de tumbar esa segunda torre. Pero vean que el mazo va muy bien. Y venimos contra As Legends, no sé qué. Contra Legend. Listo. Chill. Vamos a ver cómo nos va contra este señor. Bueno, nos saca... Ok, nos saca excavadora.
Ok, tranquilamente lo defendemos con la Valkyria. Ven que la Valkyria para defender excavadora bastante bueno. Una carta que va más adelante. Uy, esto sí puede ser lindo. Yo voy a poner esto acá porque creo que tiene un mazo que se está usando mucho ahorita, creo, si no estoy mal. Sí, de Bridgepam. Sí, un mazo de Bridgepam bastante interesante. Que es con excavadora, esqueleto gigante y si no estoy mal, arquero mágico también. Ok, muy bien la torre de infierno. Lindo, con eso se defendió. Mosqueteriña. Mira, una bola de fuego a esto no le hace mal a nadie. Pum. A casa. Minero acá. Tronco. La rija aquí. Qué buen tornado de él. Qué buen tornado. Hay que reconocerlo. Muy buen tornado. Uy, pensé que esa bomba le pegaba al esqueleto gigante y no. Ok. Tuc, 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 tuc. Vamos a poner espíritu de fuego. Espíritu de fuego, tranquilito. Con el espíritu de fuego, si lo tienen al mismo nivel o mayor a la torre del rey del rival, pueden llegar a torre. Pero bueno, aquí mi fantasma real. Bueno, perdón. El fantasma real de él lo evitó. Vamos a ver. Valkyria, por favor, llega. Valkyria y pega. No va a llegar porque pone algo. Yo sabía. Yo lo sabía. Minero rápido. Bien, muy bien el minero. Excelente, maravilloso. Nos va a costar un poco llegar, no les voy a mentir. Va a costar un poco llegar. Una bola de fuego acá va a estar más que bien. Un espíritu de fuego aquí. Vamos a ver si saca fantasma o qué cosa. Esqueleto gigante de una vez. Torre infierno para defender eso. Valkyria acá. Ok. Mira, metemos el dash. Tuc, tuc. Bien, perfecto, buenísimo. Excelente. ¿Cómo se defiende un caballero dorado con uno de elixir? Mosquetera por este lado. Y metemos un tronco. Bien, perfecto, maravilloso. Me parece fantástico. Espíritu de fuego y minerito. Vamos a ver cómo lo defiende él. Bien, hicimos daño, que era lo que yo buscaba. Bueno, me activa la torre. Esto por aquí. Esto por acá. Ok, ya con eso estamos bastante bien. No tiene hechizo fuerte, así que... Mira, yo pongo esto aquí así, esto acá. Bien. Esto acá. Esto acá. Ok. Y le dimos a todo. Perfecto, maravilloso. Dale, mosquetera. Dale, mosquetera, pega una más. Eso es. Qué linda. Estamos igual de daño. Igual del otro lado le he hecho bastante daño. No me voy a quejar de eso. Voy a ver qué saca. Bien, yo sabía. Entonces, acá. Un poco por aquí, un poco por acá. Uy, eso va a pegar a la torre. Sí, eso pega. Uy, eso hizo un daño tremendo, la verdad. Lindo. Vamos a ver. Muy bien eso. Muy bien esta bola de fuego. Torre infernal de una vez bien puesta. Tronco. Ok. Esto por aquí. Ok. Bien. Esto acá. Esto por aquí. Espíritu de fuego. Minero acá. Buah, qué buen minero, Dios mío, qué bueno es el minero. No me lo nerfeen, por favor, gracias, la herencia. Porque sé que más de uno va a decir, nerfeen al minero. No me lo nerfeen, por favor, la herencia. Lo pido. ¿Esto acá? Eso es, qué bueno todo eso. Esto aquí. Esto acá, tronco. La red por aquí atrás. Minerito aquí. Esto acá. Valkyria la tenemos acá. Tengo ya una buena defensa armada allá atrás. Perfecto, y él no tiene hechizo fuerte. Bien, bien. Uf, partida complicada contra uno de los mejores mazos del meta de ahorita mismo. Y la verdad, nos fue muy bien. Para que vean, un mazo de arena 6, señores. Arena 6.
Y ahora, para finalizar, y como no puede ser más en un video mío, contra un pana asiático, y además, bueno, lo estamos probando en ladder, en 6300 copas, un mazo de arena 6. Ok, vamos a ver qué tal nos va. Uy, Dios mío, voy a poner un mojeterita. Este pana tiene el Lockbait, el lindo, bello y hermoso con cohetiño, ¿verdad? Seguramente con cohete. Mira, mira esa bola de fuego. Qué mala bola de fuego. No miren esa bola de fuego, muchachos. No la miren. No la miren. Es una mala bola de fuego. Es una mala bola de fuego, señores. No la miren, por favor, muchachos. No la miren. Ustedes no vieron nada, muchachos. Ustedes no vieron esa bola de fuego. Qué mala bola de fuego fue, por el amor de Dios. Ay, me golpeé aquí. Ok, veamos. Este mazo tiene cohete. Tiene príncipe o cañón, no sé. Creo, una de las dos. Creo, pero no estoy 100% seguro. Para ver, agarramos aquí, minerito, chas. Oh, no puede ser, en serio. Voy a poner no, voy a poner mosquetera. Con la mosquetera ya deberíamos poder defender eso. No me la conté. Uy, ponemos Valkyrie acá. Este rival no me gusta mucho su de lanzadardos, la verdad, bastante molesto. Ponemos un tronquito aquí, sí. Tranquilo. Ciclo, hay que ciclar más rápido que él. Que se puede, ojo. Porque nosotros tenemos un ciclado más rápido. Pero igual hay que tener cuidado. Porque él tiene cositas con las cuales puede fastidiar bastante. No, bueno, pero me lo está predicteando durísimo. Quiero que sepan que me está haciendo unos predicts muy lindos. No lo quiero poner la mosquetera a la izquierda porque a él, al tener el don de lanzardos, la verdad me llega desde casi cualquier lado. Entonces es un problema eso. Le ponemos un tronco. Bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Aquí yo le pongo una Valkyria para proteger a mi señorita mosquetera. La Valkyria está tanqueando todo, lo cual es perfecto. Ponemos una bola de fuego acá. Le damos a esa... Uy, bien, le pegamos bien, perfecto, maravilloso. Ponemos Torre Infierno para defender. Ya con la Torre Infierno... Uy, pero si este chamo me empieza a hacer este tipo de cosas así, yo creo que quiso darle... Quiso hacer un predict a la mosquetera, calculo yo. Pongo acá así, chill. Ok. No, baja, bien. Mira esta bola de fuego. Mira esta bola de fuego, sí, mírenla. Le damos a todo. Pum, a torre, a toda cosa. Mira, ¿ves? Ponemos otra torre infierno acá. Con eso ya estamos defendiendo. Mira, tuk. No, perfecto, maravilloso. Todo defendido. Todo bien defendido. Bien. Uy, ese don de lanzardos. Bastante bueno. Aquí esto sí. Ponemos una bola de fuego sobre el señor. Mira, a ver. Igual no hubo... Bueno, ahí ya se gastó a sus niños pillos. Torre Infernal. Larris. Espíritu de Fuego. Valkyria. No, perfecto. Todo maravilloso esa defensa. Muy bien, todo bien. No importa. Si este señor me viene así, mira, yo le vengo con una bola de fuego ahora. Mira, esa bola de fuego, pum, no me importa. Son unos Larris, pero tan, ciclamos. Así se gana también con este mazo. Espíritu de Fuego. Tú, tranquilito, vean qué lindo, pero qué lindo el minero. Tú, metemos un minerito por acá. El tronco, no sé cuánto daño me hace el 13, pero igual terminamos ganando la partida en 6325 copas con un mazo de arena 6. Y bueno, panitas, como ven, el mazo va extremadamente bien. Un mazo muy interesante que sinceramente estoy pensando usarlo en ladder porque la partida que jugamos me fue bastante bien y pienso que como está el meta ahorita, bastante loco. Creo que iría muy bien en ladder. Como ven, un masito de arena 6 que funciona en desafío en 6300 copas, obviamente. Con práctica, como siempre les digo, practiquen los mazos antes de jugar ladder, practiquen con un amigo, practiquen en desafío, practiquen donde puedan tranquilamente el mazo para que se acostumbren a él y luego puedan jugarlo muy fácilmente, chill, como que si fuese algo de todos los días. Ustedes tranquilamente van a poder subir copas con este mazo, estoy muy seguro. Pero sin más, si tienes alguna duda, cualquier comentario, cualquier cosita que me quieras dejar, abajo en la cajita de comentarios lo puedes dejar. Yo siempre estoy respondiendo en los comentarios a diario. Y además de eso, abajo en la descripción te dejo también mi Discord
y mi Twitch y todas mis redes sociales. En mi Twitch estamos todos los días haciendo directo no solo de Clash, sino de muchas otras cosas más. Sin más, espero que te haya gustado el video. Aquí te dejo el mazo, que bueno, que los mazos de acá de alternativos también te hayan gustado, y los espero en el siguiente video.